fracciones parciales. Y las demás que puedan venir por ahí son integración por tablas, ¿no? Ese es el formulario de las tablas de integrales más comunes y con eso puedes trabajar también. Entonces, esos ejercicios ya recaen donde se demoran más, básicamente en el cálculo de la integral. Ahora, cuando tú resuelves una integral, el paso a paso no se necesita, ¿no? Entonces, en el solucionario del examen no tienes por qué colocar el paso a paso de una integral. Puedes colocar directamente el resultado. Pero sí algo que tienes que tener en cuenta es que no se admiten decimales, ¿no? Hay varios de ustedes que en el momento que han resuelto su examen están poniendo decimales y ya se les puso en la indicación del examen y también se les ha ratificado en clases que eviten el uso de decimales porque los decimales generan resultados inexactos. Nosotros estamos buscando resultados exactos y esos resultados los trabajamos tal como salen, radicales, con número pi, el número e, logaritmos, etc. De esa forma también tienen que ir trabajando. Entonces, para el tema de esta sesión, comparándolo con lo que ya vimos en la sesión pasada, es básicamente entender de que una EDO no homogénea, por ejemplo esta, tiene que ser resuelta en dos partes. La solución general es solución homogénea más la solución particular. En donde estamos incluyendo los métodos adicionales es en la solución particular. El método que vimos en la clase pasada, que es coeficientes indeterminados, tenía que ver con el hecho de que la función que está del lado derecho de la igualdad, que la habíamos denominado la función g, tenía 4 posibilidades. Podría ser constante, podría ser un polinomio, podría ser la función seno o coseno, o podría ser también la función exponencial. Como en este caso, por ejemplo, es una función exponencial, ¿no? Entonces podría ser aplicable el método de coeficientes indeterminados. Aunque también, con lo que vamos a hacer hoy, también podría resolverse por variación de parámetros. Es una alternativa. Pero la utilidad de variación de parámetros va más allá, ¿no? Es cuando esta función g deja de ser constante, polinomio, seno, coseno o exponencial y pasa a ser funciones un poquito más complejas, ¿no? De repente un logaritmo, de repente la función arcoseno, o de repente una fracción, quizá la expresión x más 1 entre x menos 2, etcétera, ¿no? Pueden tener múltiples formas. Entonces, para esos casos especiales es donde variación de parámetros ya tiene mayor sentido. Pero para los casos donde se puede aplicar el método de coeficientes indeterminados es más que suficiente. ¿Ok? Ahora, los métodos que vamos presentando aquí en clase son alternativos, es decir, son métodos que pueden resolverse algunos tipos de EDOs, pero no es un método que permita resolver todos los tipos de EDO. Resolver todos los tipos de EDO requeriría pues de una fórmula única, y esa fórmula no existe. Existen fórmulas o métodos que resuelven grupos de ecuaciones diferenciales. Entonces hay ecuaciones diferenciales que son lineales y que son de primer grado, eso lo resuelves con un método. Ecuaciones que son de orden superior, de coeficientes constantes, eso lo resuelves con otro método, y así. Hay diferentes métodos para tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces no podríamos pedir un método que resuelva todos los casos. No vas a encontrar, no existe. Entonces hay que saber distinguir qué método aplicar para determinado tipo de ecuaciones diferenciales. Y eso es básicamente lo que estamos construyendo, ¿no? Hemos empezado en el curso con la EDO exacta, donde la solución era con integración directa. Luego vimos la EDO lineal de primer orden, que es con el factor integrante. Y luego trabajamos las EDOs homogéneas. Luego vimos la EDO no homogénea con coeficientes indeterminados. Y ahora estamos viendo el quinto método, que es las EDOs no homogéneas, pero resueltas con variación de parámetros. Entonces, vamos ampliando así el conjunto de métodos que permitan resolver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Y esa es la idea, ¿no? Que formes como que una especie de herramientas para calcular las ecuaciones diferenciales más comunes. Van a quedar sin duda alguna muchas ecuaciones diferenciales que no vas a poder resolver al final del curso. Y esto es porque en el curso no vemos todos los métodos, vemos algunos métodos. Entonces, de todas maneras van a quedar tipos de ecuación diferencial que no vas a poder resolver. Y una forma de complementar esa carencia es a partir del libro, ¿no? En el libro vas a encontrar unos
por lo menos 5 o 6 métodos más que en el curso no se ven, pero son métodos que se derivan de estos métodos de aquí. O sea, son métodos que son parecidos a variación de parámetros, parecidos a coeficientes indeterminados, parecidos a EOs exactas, parecidos al factor integrante. O sea, tienen cierta similitud con algunos cambios y eso permite resolver otros tipos de... No son cambios drásticos, muy diferentes de las que estamos haciendo aquí, pero hay ciertas adaptaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, eso lo puedes leer en el libro, incluso lo puedes ver en algún tutorial de YouTube. Entonces, la idea es simplemente coger los métodos más importantes, pero no vamos a poder coger todos los métodos que tienen para resolver ecuaciones diferenciales. No podemos abarcarlo por el límite de tiempo. Entonces, en la sesión de hoy lo que vamos a trabajar es el método de variación de parámetros para los casos en donde coeficientes indeterminados no es posible de aplicar. Entonces, reconocer cuándo una ecuación diferencial es posible resolverla por el método de coeficientes indeterminados debe ser algo bastante intuitivo, algo bastante directo, bastante fácil de poder identificar, y eso es cuestión de observación, nada más. En la parte A, por ejemplo, de esta EDO que estamos viendo, vemos una EDO con coeficientes constantes, es una EDO lineal, es de orden superior, porque tiene por lo menos 2 derivadas. Sin embargo, la función G no es una función de los 4 tipos que hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado 4 posibilidades para la función G. Esta de aquí sería la función G. La función G puede ser una constante, es decir, un número, puede ser un polinomio, puede ser la función seno-coseno, o puede ser una exponencial. En este caso es logaritmo, claramente no es ninguna de ellas. Entonces, por el método de coeficientes indeterminados, no podría ser resuelto este ejercicio. Si tenemos en la parte B, vemos que es una EDO que no tiene coeficientes constantes, porque aquí vemos coeficiente menos 2x. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Pues pensar en otro método, ¿no? Variación de parámetros con una adaptación se podría aplicar. Pero un método más general, como por ejemplo la transformada de Laplace, también podría aplicarse, ¿no? Y se podría resolver usando transformada de Laplace. Por el momento no hemos hecho transformada de Laplace, lo vamos a hacer un poco más adelante, pero bueno, sí se podría usar. En el caso de la parte C, vemos que esta es una EO con coeficientes constantes, la función G que está del lado derecho es una función polinomial, y claramente esta sí se podría resolver por coeficientes indeterminados, aunque también se podría hacer por variación de parámetros. O sea, si tú ves un ejercicio en el que te dice resuelve la EO, pero no te dice qué método usar, si tú ves que se pueden aplicar más de un método de lo que hemos hecho en clase, pues elige uno. Pero si la pregunta te dice resolver usando variación de parámetros, ya no tienes opción a elegir, ¿no? Tienes que trabajarlo con el método que te está indicando la pregunta. Entonces, por eso es importante leer bien el enunciado de la pregunta. Lee el enunciado y de acuerdo al enunciado procede a resolver. ¿Ok? Si el enunciado no especifica, tú eliges el método de acuerdo a lo que hemos hecho en clase para poder resolver esa área. Si el enunciado ya te especifica, bueno, en ese caso sí tendrás que aplicar lo que te indican ahí. Entonces, identificar para las dos primeras será fácil. Claramente no aplica el método de coeficientes indeterminados, pero el tercer caso sí. Entonces, ese proceso de identificación también vamos a conseguirlo con el método de variación de parámetros. Por eso que aquí el logro está basado en dos verbos. Verbo reconocer, porque hay que saber cuándo sí, cuándo no se puede usar variación de parámetros. Y el verbo resolver, que es la aplicación del método de variación de parámetros. O sea, no basta con saber, esta sí lo puedo resolver por variación de parámetros, sino que también hay que resolverlo. Así que vamos a fundamentar estos dos verbos. Ahora, ¿por qué la necesidad de resolver usando variación de parámetros? Habíamos mencionado en la sesión anterior que el sistema masa-resorte amortiguador, en el caso que existe una fuerza externa F, bueno, pues esa fuerza externa F genera una EDO no homogénea. Entonces, la naturaleza de esa fuerza F puede ser muy diversa. En el caso de los coeficientes indeterminados, la naturaleza de esa fuerza, como ya hemos dicho anteriormente, puede ser de 4 tipos. Puede ser una fuerza constante, puede ser una fuerza
de una naturaleza polinomial, puede ser una fuerza de un comportamiento como la función seno, o un comportamiento como la función coseno, o puede ser una fuerza con un comportamiento exponencial. Va a depender de la naturaleza de la fuerza. Si fuera de alguno de esos cuatro tipos, sabemos que el método a usar es el método de coeficientes indeterminados. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza ya no tiene un comportamiento de ninguno de estos, sino que tiene un comportamiento logarítmico, o de repente tiene un comportamiento en forma fraccionaria? Bueno, en esos casos habría que pensar en un método alternativo, y ahí es donde sale el método de variación de parámetros como una opción para analizar fuerzas externas que tienen ese tipo de comportamiento para un intervalo. Normalmente no se analiza la EDO para todos los reales. Se analiza la EDO para la solución en un intervalo. Entonces, cuando tienes una función, como por ejemplo, ustedes habrán visto en el caso de materiales elásticos, cuando se aplica el módulo de Young, trabajas que hay un comportamiento lineal. Cuando está el comportamiento elástico, ahí se usa la ley de Hooke. Y luego empieza un comportamiento plástico. El comportamiento plástico ya el objeto, el material, no regresa a su forma original, está deformado, hasta que finalmente surge la ruptura. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que la intensidad de la fuerza puede ir cambiando y a veces tiene un comportamiento lineal o a veces tiene un comportamiento polinómico, seno, coseno, en fin, ¿no? Puede variar según la densidad o el tipo de características del material. Entonces, ahí nomás podemos ver que ya se presentan funciones con un comportamiento muy variado. Entonces, con mayor razón podría suceder pues, que tengan comportamientos de estos tipos que estamos viendo aquí. Entonces, variación de parámetros justifica un poco el hecho de poder resolverlo por ese método porque esas fuerzas externas podrían tener ese tipo de comportamiento. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la necesidad de trabajar con este tipo de método para poder resolver ese tipo de EDOs también. Entonces, vamos a ver mayormente EDOs de orden 2. Esto no es por el hecho de que variación de parámetros no se pueda aplicar a EDOs de orden 3, 4, etcétera, sino porque, como vamos a ver después del examen parcial, las aplicaciones de sistema masa-resorte amortiguador y el caso de circuitos eléctricos, tanto para corriente continua y corriente alterna, pero esos dos casos físicos se pueden aplicar EDOs de orden 2. Entonces, como no son necesarias EDOs de orden 3 o de orden mayor, vamos a limitarnos un poco apuntando a esas aplicaciones, ¿no? Vamos a limitarnos solo a EDOs de orden 2. Pero variación de parámetros sí se puede aplicar a EDOs de órdenes mayores. Y una forma de ver esos casos, puedes verlo en los videos que te he compartido, y también puedes verlo en el libro, sobre todo en el libro, ¿no? Que hay más variedad de ejercicios para que puedas ir revisando. Entonces, aquí pedimos, por ejemplo, que la función G sea en realidad cualquier tipo de función, como por ejemplo en la parte B podemos observar que la función G es una fracción y se puede resolver por variación de parámetros eso, ¿no? Teniendo en cuenta que la EDO es de coeficientes constantes. En caso de la parte A no es de coeficientes constantes, es por ese motivo que no nos va a interesar resolver este caso, pero en el caso que sea de coeficientes constantes, sí, ¿no? Es aplicable el método que vamos a ver hoy día. Y es la mayoría de veces que vamos a estar resolviendo ese tipo de EDOs. EDOs de coeficientes constantes y la función G es una función arbitraria. Mientras más compleja, mientras más términos tenga esta función G, la integral que vamos a obtener para los parámetros que vamos a llamar U sub 1 y U sub 2 van a ser integrales cada vez más complicadas. Entonces va a depender mucho de cómo sea la función G también. No solo la función G, sino también el Wronskiano que se va a obtener usando las soluciones de la EDO homogénea. Pero eso lo iremos viendo ya poco a poco. Ahora, la EDO de orden 2 que vamos a tomar en cuenta es una EDO de coeficientes constantes, la función G, una función cualquiera, y vamos a trabajar la solución para este caso como una solución homogénea más una solución particular. Esta de aquí es la solución general. Esta es solución homogénea y esta solución particular. Con respecto a la solución homogénea no hay novedades, es lo mismo que se ha estado haciendo desde la semana 5 y 6, y en el caso de la particular sí cambia, porque es aquí donde vamos a poder aplicar el método de variación de parámetros, en la solución particular. Entonces, la EDO homogénea asociada simplemente es igualar a 0, y a partir de ahí se aplica la teoría de las raíces que vimos en la semana 5. Una vez que aplicamos ahí,
para obtener la solución homogénea, la pregunta es cómo hacemos para la solución particular. Es decir, sé que voy a aplicar variación de parámetros, pero ¿en qué consiste el método de variación de parámetros? Entonces ahí es donde podemos particularizar el nombre que tiene el método, ¿no? El método se llama variación de parámetros y la palabra parámetro corresponde a estos coeficientes que vemos aquí. A esos son los que llamamos nosotros parámetros. Entonces esos parámetros U1 y U2 tienen que ser calculados. En realidad estos U1 y U2 van a ser funciones. Y esas funciones hay que calcularlas a partir de fórmulas. Esas fórmulas ya están establecidas. Esta es la fórmula para el U1 y esta es la fórmula para el U2. Nota que en ambos casos, tanto para el U1 como para el U2, necesitamos reemplazar. En el caso de U1 reemplazamos Y2. Y2 ¿de dónde sale? Sale de la solución homogénea. Tenemos que reemplazar la función G. Ya sabemos que la función G es la función que queda del lado derecho de la igualdad. Y también tenemos que reemplazar el Wronskiano. Aquí el Wronskiano está representado por W y tiene que ser calculado a partir de un determinante. El determinante corresponde a una matriz de 2 por 2. La fila número 1 es Y1 y Y2. Y1 es también otra de las soluciones de la homogénea. Y Y2 es la segunda solución, pues, ¿no? Y la fila 2 es la derivada, la primera derivada de cada uno. Primera derivada de Y1 y primera derivada de Y2. Entonces, ese determinante se calcula. Para calcular un determinante de 2 por 2, se hace el producto en aspa. Y finalmente lo que te quede es una expresión que vamos a llamar el Wronskiano. Este Wronskiano a veces es un número constante. A veces. Si sale positivo o sale negativo es indistinto. Eso no es relevante. Pero bajo ninguna circunstancia el Wronskiano te puede salir cero. ¿Okay? No hay forma de que te salga cero. Y si en caso te saliera cero el Wronskiano, tendrías que volver a revisar la solución homogénea porque probablemente ahí te hayas equivocado. ¿Okay? Cuando uno resuelve mal la EDA homogénea asociada, es donde podría suceder que el Wronskiano salga cero. Entonces, una forma de darse cuenta de que algo está mal es cuando el Wronskiano te ha salido cero. ¿Ok? No debería salir cero. Y bueno, la mayoría de veces el Wronskiano sale una función. No suele salir mucho constante, pero algunas veces sale constante, como vamos a ver en los ejemplos también. Entonces, una vez que tenga el Wronskiano, lo reemplazo en el denominador, tanto para U1 como para U2. El Wronskiano va abajo en el denominador. En el caso de U2, se coloca lo que es Y1 multiplicado por la función G. Ahora, uno podría pensar de que la expresión que queda aquí para integrar, o esta expresión de acá, puede ser demasiado compleja, ¿no? No siempre lo es. Muchas veces la integral es fácil de calcular después de simplificar algunos términos, o en otras ocasiones podría ser que sí, la integral sea verdaderamente complicada, y bueno, a veces tendrías que aplicar 2 veces integración por partes, más un cambio de variable, más una sustitución trigonométrica, más una integral que tengas que hacer, pues, alguna fracción parcial, ¿no? Entonces, y es que hay ese tipo de integrales también. Todo depende de cómo es la función g, cómo es el Wronskiano, qué tipo de expresión te ha salido el Wronskiano, y cómo es tanto el Y1 como el Y2. Todo depende de eso también. Y cada caso es particular, ¿no? No podemos decir que todos los ejercicios que vamos a resolver, las integrales que queden para el U1 y el U2 sean integrales sencillas, ¿no? No es falso. Puede ser que en algún momento la integral se vuelva un poco complicada y es ahí donde tú tienes que ir practicando los métodos de integración que tú ya conoces. Los métodos de integración por partes, cambio de variables, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, y también las integrales que se calculan de forma rápida usando pues tablas, ¿no? Cuando tú calculas tablas, obtienes directamente la integral. Además, cuando tú estás resolviendo, no tienes que resolver la integral paso a paso. Te puedes colocar directo el resultado acá al costado, tanto para el uso 1 como para el uso 2. Solamente ten en cuenta que no debes usar decimales, y ten en cuenta de que la integral esté bien calculada, obviamente. Si el uso 1 y el uso 2 están mal calculados, todo lo que sigue a partir de ahí, que es más del 50% de la solución,
está mal. Entonces, a lo más obtendrás un punto en el ejercicio, pero no más. Entonces, tiene que ser muy bien calculado esas dos integrales para que todo lo que siga a continuación de la solución de esos ejercicios esté bien hecho. Un error común que cometen los estudiantes cuando aplican variación de parámetros es que se olvidan de este signo menos. Nota que aquí hay un signo menos que está antes de la integral, ¿no? Eso solo ocurre para el uso 1. En el caso del uso 2 no hay problema, él no tiene un signo menos adelante. El uso 1 sí, él sí tiene un signo menos adelante. Hay que tener mucho cuidado con ese menos porque cambia la solución completamente. Y nada más, una vez que tenemos ya la expresión de uso 1 y uso 2, se reemplaza en la solución particular y listo, ¿no? Ahí acaba el ejercicio sumando la homogénea con la particular. Entonces veamos este caso. Vemos que la función g es una función que no es un polinomio, no es una constante, no es seno coseno, tampoco es una exponencial, es una función secante. Y bueno, no hay forma de aplicar aquí coeficientes indeterminados, no se puede. Entonces aplicaremos el método de variación de parámetros. Entonces, aplicando variación de parámetros, paso número 1 es poder resolver la EDO homogénea. La EDO homogénea simplemente es coger esta expresión de G y convertirla en 0, ¿no? Nada más, a partir de ahí se resuelve. Planteamos la ecuación característica, resolvemos la ecuación de las raíces que hemos obtenido, que en este caso son raíces conjugadas complejas, calculamos alfa y beta, y con alfa y beta reemplazamos aquí arriba en lo que son la forma del y sub 1 y la forma del y sub 2. Entonces, reemplazando el alfa y beta para y sub 1 y y sub 2, obtenemos a ambas expresiones. Bueno, ¿qué hacemos con y sub 1 y y sub 2? Hacemos la combinación lineal y ya tenemos la solución de la parte homogénea. Entonces, en la parte de la solución homogénea, normalmente no es complicada de resolver, pero sí toma tiempo. Ese tiempo va a depender mucho de cuánto hayas practicado. Hay ejercicios que se pueden resolver en la parte homogénea en un minuto y medio, ¿no? Pero también puede haber estudiantes que resuelven el ejercicio pues en 5 o 6 minutos, solo la homogénea, pero eso ya es por lentitud, ¿no? No es porque sea complicado resolverla, sino ya es por falta de práctica. Entonces, mi recomendación es que practiques un poco más esta parte, porque esta no debe demorar mucho tiempo en resolver. Bueno, entonces aquí lo relevante es y sub 1 y y sub 2, porque es lo que vamos a usar para la solución de la solución particular. Entonces, ¿qué hacemos con y sub 1 y con y sub 2? Las vamos a reemplazar en esta fórmula que está aquí. Como puedes observar, para la solución particular, necesitamos calcular el parámetro u sub 1 y el parámetro u sub 2. Ambos parámetros hay que multiplicarlos por la solución 1, que viene de la homogénea, y la solución 2, que también viene de la homogénea. Por eso lo hemos repetido aquí. Y sub 1, coseno, y sub 2, seno. ¿Okay? Esas dos necesitamos para poder calcular la solución particular. Entonces, ahora pasamos a calcular el browskiano. El browskiano es fácil de calcular. Fila 1 es y sub 1 y y sub 2, como lo estamos viendo aquí. Y fila 2 es la derivada de cada uno. Bueno, se calcula el determinante por aspa. Y bueno, para este caso particular sale una identidad trigonométrica, que es la identidad pitagórica. Y bueno, aplicando identidad pitagórica vemos que esto es constante 1. ¿Siempre va a salir constante el browskiano? Ya dijimos que no siempre. A veces es positivo, a veces es negativo el valor que te sale, y a veces es una función. En este caso es la constante 1, no hay problema. El hecho que haya salido constante no significa que la solución va a ser fácil. Muchas veces sale constante y la integral que te queda para calcular u sub 1 y u sub 2 es una integral complicada. Complicada en el sentido de que tienes varios pasos para resolverla. Y no tanto de que sea complicada en la que es imposible resolver. Se puede resolver, pero a veces hay varias secuencias de pasos que hay que seguir. Entonces, calculamos u sub 1, esta es la fórmula del u sub 1, no te olvides del signo menos que va adelante. Reemplazamos, ahí está la expresión, simplificamos, esto es muy importante, ¿eh? Porque si tú coges la integral así como está, evidentemente no vas a saber qué hacer. Entonces lo que hay que hacer aquí es simplificar lo mejor que tú puedas hacer. Por ejemplo, para este caso, una forma de simplificarlo sería desdoblar el secante. La secante sabemos que es 1 sobre coseno, y como está al cuadrado,
coloco un coseno para el denominador de la primera parte y coloco otro coseno para la segunda fracción. Entonces, de esa manera tendría coseno coseno, que es coseno cuadrado, y cuando tendría 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado. ¿Y cuál es la ventaja de tener la expresión de esta forma? Pues que esta expresión de aquí es tangente y la expresión de aquí es secante. Entonces tendría que integrar tangente por secante. Y bueno, esa integral ya es conocida, ¿no? La derivada de qué función te da secante por tangente. La derivada de secante, ¿no? La derivada de secante es secante por tangente. Entonces ya la integral es inmediata a partir de ese acomodo de la expresión y se calcula fácilmente quién es su sub 1. Para el U sub 2 es similar. Reemplazamos Y1G y W, que es el Wronskiano, y simplificamos lo más que se pueda. La integral simplificada es fácil de calcular. Esto sería integral por tablas. Sale el logaritmo. Bueno, ¿qué hago con el U sub 1 y el U sub 2? Lo que habíamos indicado aquí, ¿no? Hay que reemplazar U sub 1 y U sub 2 multiplicado por Y1 y Y2. Y1 ya sé que es coseno, Y2 es seno de X. Así que reemplazando, tendríamos esta expresión de aquí. Nota que a la hora que tú reemplazas, en algunas ocasiones se puede seguir simplificando. Por ejemplo aquí, secante por coseno se puede simplificar. La multiplicación de ambas da 1, que son funciones recíprocas. Entonces, simplificando esa expresión, queda esto de aquí, donde ya hemos sumado la solución homogénea. Esta parte de aquí de amarillo es la solución homogénea, y esta parte de aquí de verde es la solución particular, pero la solución particular ya simplificada. Esta parte de aquí lo hemos reemplazado por 1. Y listo, ¿no? Ahí tenemos la solución general. Entonces, si tú comparas la solución que se hizo para el caso de coeficientes indeterminados, para el caso de variación de parámetros, básicamente son pasos muy similares. En donde está cambiando es aquí, en el momento que nosotros calculábamos el Wronskiano. Y obviamente tenemos una fórmula para el parámetro 1 y para el parámetro 2, ¿no? Ahí también hay un cambio. Pero en lo demás es muy similar. Partimos de la homogénea, sumamos la homogénea más la particular, y el paso intermedio, digamos que es la diferencia, ¿no? En donde se distinguen los dos métodos. ¿Ok? Entonces, ¿es complejo variación de parámetros? No. ¿En dónde radica la principal dificultad? La principal dificultad podría estar al momento de calcular estas integrales. Ahí. Ahí podría ser que te demores un poco. ¿Y de qué depende? De tu experiencia resolviendo integrales. Si tu experiencia no es muy buena, bueno, sugeriría que practiques un poquito más para ir sabiendo cómo resolver esas integrales. Nota además que cuando hemos resuelto estas integrales, básicamente hemos hecho la integral de forma directa. No hemos hecho un paso a paso. Aquí, como ves, no hay como 5 líneas, 4 líneas. Es una sola nada más. Y eso es lo que tú tienes que hacer también en tu examen. No necesitas colocar el paso a paso de la integral. Pero eso sí, cuando lo calcules, no uses decimales. Procura revisar tu procedimiento 2 veces para ver que el procedimiento no tenga falla. Nada más. Bien, veamos entonces un segundo caso. Este segundo caso sí es un poquito alternativo, en el sentido de que la función g que estamos viendo es una función exponencial, y habíamos dicho que la función g, en el caso que sea una constante, en el caso que sea un polinomio, en el caso que sea la función seno, coseno, o en el caso que sea una exponencial, se puede aplicar el método de coeficientes indeterminados, que es justamente este caso, ¿no? Porque estamos viendo que esto de aquí es justamente una exponencial. Entonces, necesidad de aplicar variación de parámetros no tengo, porque lo podría hacer por coeficientes indeterminados. Pero como coeficientes indeterminados es un método que ya usamos en la clase pasada, por cuestiones del tema de esta sesión, lo vamos a tener que resolver por variación de parámetros. Entonces, si tú ves un ejercicio en el examen, donde te dice así como está aquí, resolver, y no te dice qué método debes usar, bueno, la recomendación es que tú elijas el método que más dominas. Cuando dominas variación de parámetros, que aplicas eso. Dominas más coeficientes indeterminados, también puedes aplicar. Porque apliques el método que apliques, te vas a llegar a la misma solución. La solución no va a cambiar. Elijas tú el método que más te convenga, vas a llegar a lo mismo. ¿Ok? Ahora, si el ejercicio te dice en el enunciado,
resolver usando variación de parámetros. ¿Okay? Y ya no puedes usar otro método. Tendrías que usar el método que te indican ahí. ¿Ah? Entonces aquí por cuestiones del tema que estamos viendo hoy, vamos a tener que resolverlo por variación de parámetros. Entonces paso 1, planteamos la E homogénea asociada. Paso 2, tenemos la ecuación característica. Paso 3, obtenemos las raíces. Aquí son raíces diferentes. Paso 4, reemplazamos. ¿Listo? Hacemos la fórmula de la combinación y listo. Ya tenemos la solución homogénea. Listo. Una vez que hemos identificado el y sub 1 y el y sub 2, lo vamos a usar para la solución particular. Recuerda que en la solución particular vamos a necesitar calcular el bronsquiano. Entonces, para el bronsquiano se necesita quién es y sub 1 y quién es y sub 2. Bueno, entonces reemplazamos en el bronsquiano. La fila número 1 es y sub 1 y y sub 2. Fila 2 son las derivadas, primera derivada de cada uno. Y bueno, hacemos el aspa y simplificamos. Bueno, salió constante. Recuerda, el bronsquiano, si es que sale constante, puede ser positivo, puede ser negativo, pero en ninguna circunstancia puede ser cero. En este caso salió negativo, no hay problema. Reemplazamos en la fórmula del U sub 1, ahí está. Simplificamos lo más que puedas, ahí está. Y, bueno, calculas la integral ya simplificada, ¿no? Que está fácil. Listo. Para el U sub 2, algo similar. Lo reemplazamos, simplificas lo más que puedas, y la integral que te queda ya es muy sencilla, y lo calculas directamente. ¿Qué hacemos con el uso 1 y el uso 2? Lo reemplazamos aquí, en la solución particular, porque recuerda la solución particular necesita el uso 1, necesita el uso 2, que son los parámetros, y multiplicamos por la solución 1 de la homogénea y la solución 2 de la homogénea. ¿No? Entonces, es básicamente puro reemplazo. Entonces, reemplazamos, ahí está la expresión. Nota nuevamente que al momento de reemplazar, vemos que hay una porción que puede simplificarse. Y tienes que estar muy atento a esos procedimientos, ¿no? Cuando tú vayas a calcular la homogénea o vayas a calcular la particular, observa que si hay una sección que admite simplificarse, simplifica. No lo puedes dejar así, tienes que simplificarlo. Entonces, simplificando la expresión, nos quedamos con una expresión más reducida, ¿no? Mientras más reducida sea la expresión, mejor, mucho más eficiente es la solución que estamos haciendo. Bueno, ya tenemos la solución homogénea, ya tenemos la solución particular, lo que está faltando aquí es sumarla. Entonces, sumando la solución homogénea con la solución particular, tenemos esta expresión y nuevamente podemos notar que podemos simplificar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, constante por e a la 2x. Y aquí también tenemos algo así, constante por e a la 2x. Entonces, factorizando, tendríamos que este constante 1 menos 1 medio por e a la 2x. Entonces, esta constante 1 menos 1 medio le podemos llamar constante 3. Sería constante 3 por e a la 2x. Entonces, la idea es que tú reduzcas, pero lo más que te pueda. Entonces, aquí la reducción solo es posible entre estas dos. C1 e a la 2x y menos 1 medio e a la 2x. Quizá te estés preguntando y digas, ¿no? ¿Y por qué no ha cogido esta expresión también? Porque veo que también tiene a la 2x y de esa manera hubiéramos tenido C1 más 2x menos 1 medio, todo por e a la 2x. No te conviene, ¿por qué? Porque aquí solamente se va a reducir el con él. Y esta expresión no tiene con qué reducirse. Entonces, en vano lo estás factorizando. ¿Ok? Solamente factoriza las partes que sí se van a reducir. Las que no se van a reducir, pues déjalo de lado. Así va a quedar. Entonces aquí, haciendo un paso más, porque se puede reducir la expresión, llegamos a esta expresión equivalente. ¿Ok? Lo que tú puedas reducir en la expresión, sea factorizando, sea agrupando términos, sea viendo cuáles son las componentes más entre sí son términos semejantes, ¿no? Lo agrupas y vas a ver que en ese proceso de agruparlos se van a simplificar los términos de manera bastante evidente. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la solución de un segundo ejemplo y vamos a ver ahora un tercero. Este ejercicio también se puede resolver usando coeficientes indeterminados, porque vemos que es un polinomio por una exponencial.
Pero como estamos en el tema de variación de parámetros, pues vamos a resolverlo usando eso, variación de parámetros. Entonces planteamos la EDO homogénea, tenemos la ecuación característica, que es la forma equivalente. Resolvemos, en este caso salen raíces repetidas, y ya sabemos qué hacer cuando hay raíces repetidas. Hay que multiplicar por X a la solución anterior para que sean soluciones diferentes. Y luego hacemos la combinación lineal. Con eso obtenemos la solución homogénea. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la solución homogénea es bastante fácil. No demora mucho tiempo. Ahora pasamos a la solución particular, teniendo en cuenta que vamos a coger estos dos para poder plantear el Browniano. En la solución particular es donde usamos el Browniano. Así que vamos a usar y sub 1 y sub 2 para poder calcular ese Browniano. Entonces, vamos a la solución particular. Tenemos aquí Y1 y Y2. Reemplazamos en el Browniano. Recuerda que la fila 1 es Y1 y Y2 y la fila 2 es la derivada de cada uno. Calculamos el determinante. En este caso ya no sale constante. Vemos que aquí sale variable, ¿no? Sale una función. Aquí ahí está. Sale una función. ¿Qué hacemos con este Browniano? Lo vamos a reemplazar en la fórmula para el U1 y el U2, que son los parámetros. En U1 reemplazamos Y2, G y W. Ahí está la expresión. Al momento de reemplazar y obtener esta integral pareciera muy complicada, ¿verdad? Pero es que estás reemplazando solamente. Después de reemplazar, ves qué cosa puedes cancelar, qué cosa se puede simplificar, qué cosa se puede acomodar. Y una vez que has visto qué es lo que puedes hacer, pues reduces la expresión y lo que te queda generalmente ya es algo mucho más fácil. Entonces, aquí terminamos de calcular esa integral de forma directa y ya tenemos el U1. Para el U2, algo parecido. Reemplazamos Y1, G y W. Nuevamente la expresión que queda pareciera muy complicado, pero hay que simplificar. Simplificamos y lo que ha quedado es una expresión sencilla de calcular. Y listo. Finalmente hacemos la solución particular multiplicando el parámetro 1 por y sub 1, el parámetro 2 por y sub 2, y ya con eso tendríamos la solución particular. Ahora, aquí al momento de multiplicar el u sub 2 por y sub 2, vemos que se puede hacer la propiedad distributiva. Y claro, tú podrías decir, sí, pero también se puede hacer la propiedad distributiva con estos dos. Sí, es cierto. Pero hay que entender que la idea de separar los términos es con la finalidad de que se simplifique. Si tú haces la propiedad distributiva y ves que no se pueden simplificar los términos, en vano estás haciendo la propiedad distributiva. Entonces, la idea de hacer esa distributiva es que los términos se simplifiquen. Entonces, si no va a haber simplificación de términos, bueno, se puede dejar así más. Pero si en caso sí, como en este de aquí, bueno, pues hay que terminar de hacer la operación y simplificar, ¿no? Entonces, haciendo la simplificación, queda esta expresión finalmente, que es la solución final de la solución particular. ¿Ok? Ya tenemos la solución particular, hay que sumarla con la solución homogénea y eso daría la solución general. Entonces acá está la homogénea, esta es la particular, la sumamos y bueno, aquí sí ya la expresión queda ahí nomás, ya no hay términos para simplificar y ya no sería necesario, por ejemplo, aquí estar haciendo la propiedad distributiva, ¿no? Porque si lo hago, solo voy a aumentar la cantidad de términos, pero no voy a reducir términos. La idea es reducirlo. Como ya veo que no se puede reducir, pues ahí se queda. Y eso es todo. Si hubiésemos resuelto este ejercicio usando coeficientes indeterminados, hubiésemos llegado a la misma solución. Así que, más que todo, depende mucho de tu experiencia a la hora de integrar. Tú resuelves rápido las integrales, el método es indistinto. Apliques coeficientes indeterminados, apliques variación de parámetros, te vas a demorar casi lo mismo. Y quizá lo hagas un poquito más rápido uno que el otro, pero en sí es una diferencia de segundos nada más, ¿no? No son diferencias de varios minutos. No toma mucho tiempo. Aquí en el ejemplo 4 vemos que hay una función poco común. Es una función cosecante. Igual, vemos que coeficientes indeterminados no se puede aplicar. Aplicamos variación de parámetros. Y bueno, planteamos la E homogénea, la ecuación característica, sus raíces que aquí salen conjugados complejos. Calculamos el alfa y el beta.
reemplazamos en Y1 y Y2 y tenemos la expresión correspondiente. Hacemos la combinación lineal y obtenemos la solución homogénea. Nuevamente vemos que la solución homogénea es bastante práctica, similar a lo que ya se hizo tanto en la semana 5 como en la semana 6. Bien, vamos a utilizar Y1 y Y2 para poder obtener la solución particular porque necesitamos construir el browskiano. Entonces vamos con el browskiano. Aquí tenemos Y1 y Y2 nuevamente. Reemplazamos en el browskiano. Ahí está. Fila número 1 corresponde a Y1 y Y2, como indica la fórmula. Y fila número 2 es la primera derivada de cada uno de ellos. Hacemos el aspa. La expresión se factoriza y se reduce y llega a ser constante 3. Reemplazamos en la fórmula de U1 y U2. La expresión que queda pareciera compleja, ¿no? Pero simplificando, tenemos una integral inmediata. No toma mucho tiempo resolver eso y ya está. Para el uso 2 lo mismo. Reemplazamos Y1G y W. Simplificamos la máxima expresión posible. Y la integral que queda es súper sencilla. Listo. Una vez que tenemos U1 y U2, lo reemplazamos en la expresión que tenemos aquí, donde tenemos que multiplicar a U1 por Y1 y U2 por Y2. Como ya tenemos todos esos elementos, solo es reemplazar. Listo. Vemos que en esta expresión ya no se puede reducir más, así que ahí nada más queda. Y vamos ahora a sumarlo con la solución homogénea y ya el ejercicio estaría resuelto. Sumando con la homogénea, tenemos la solución final. En esta solución final vemos que reducción de términos no hay, no es posible. Quizás puedes factorizar, pero es en vano, como ya te dije antes, porque no hay una reducción de términos. Entonces podemos dejarlo ahí nada más. En este ejercicio está un poco más interesante.